Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación. Como siempre, pues vamos a iniciar con una clase pero muy interesante que se denomina el orgullo. Y bueno, pues este es un tema que a muchos nos llama bastante la atención porque pues hoy en día mucha gente, ¿verdad? Dice, es que yo soy bien orgullosa, yo soy bien orgulloso y bueno, pues es que ya soy así. Pero en realidad no sabemos muchas veces definir lo que es el orgullo. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos dé la convicción y sobre todo que Dios nos hable a nuestros corazones si tenemos algo de orgullo dentro de nosotros. La mayoría tenemos, la mayoría, todos, por no decirlo todos tenemos. Lamentablemente, bueno, pues algunas personas caen en los excesos. El orgullo es algo que ha caracterizado a Satanás. Por eso fue expulsado, uno de los motivos por los cuales fue expulsado. Acuérdese que él era un querubín que estaba muy cerca de Dios. Se dice que era el líder de la alabanza en el cielo. Sin embargo, su orgullo, su maldad que fue encontrada en el corazón, eso fue lo que permitió que Dios lo expulsara con un séquito de ángeles que quisieron seguirlo. ¿Qué es en sí el orgullo? Vamos a pedirle a Dios, repito, la sabiduría en el nombre de Jesús para que podamos entender. Es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es el orgullo, que podemos decir la soberbia, la arrogancia. Sin embargo, podemos nosotros podemos experimentar orgullo, pero orgullo podríamos decir del bueno, de decir, bueno, me siento satisfecha, me siento orgullosa por los logros, por ejemplo, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, etcétera. Allí sí es algo que dentro de lo que cabe es algo normal, es algo que debe ser, ¿verdad? Sentirnos conformes, sentirnos satisfechos por lo que a lo mejor nuestros seres queridos o nosotros mismos ya alcanzamos. Acuérdese que yo siempre lo voy a estar repitiendo, siempre en la vida tiene que existir un equilibrio. Los excesos nunca serán buenos. El exceso de orgullo, pues ya sabe usted a dónde vamos a caer, a sentirnos superiores a los demás. Y bueno, pues en el otro extremo podemos llegar a caer en falsos conceptos de humildad. Entonces tiene que haber un equilibrio, porque si nosotros decimos, bueno, yo me siento orgullosa, pero no, pues tratando de aparentar una humildad que ya muchas veces se confunden todos estos sentimientos, o sea, cuando son extremos. También aquí en este canal hay clases en las cuales hemos hablado cuál es la verdadera humildad, así que búsquelo. Pero vamos a continuar con nuestra clase sobre el orgullo. Ya le di a usted yo una explicación más o menos de lo que este sentimiento significa. No hay que irnos a los extremos. Vamos a basar nuestra clase, tenemos dos importantes pasajes de la palabra de Dios, 2 capítulos en los cuales yo quisiera que usted anotara para que también en su casa, allí tranquilamente, lo lea todo completo. Vamos a empezar primeramente con un capítulo, el capítulo 23 que está en el libro del profeta Isaías. Y dice la palabra de Dios, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsís, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les he revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que cuando el mar te abastecían, su provisión procedía de las sementeras que crecen en las muchas aguas del Nilo. De las mies del río fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve en parto ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levantaré vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsís, aullad moradores de la costa.
Aquí está hablando de una profecía que no lo voy a terminar de leer, son 18 versículos y no se nos extendería muchísimo este video, pero yo le puedo comentar así, yo le voy a estar comentando a grosso modo. El profeta Isaías estaba profetizando cómo esta ciudad próspera era un puerto en el cual se llevaba a cabo mucha mercadería. Era una ciudad en la cual sus habitantes pues se dedicaban mucho a los negocios y a todo lo que conlleva, ¿verdad? Una ciudad con mucho movimiento. Aquí ellos habían olvidado todo, a lo mejor los sentimientos y todo eso por estar completamente metidos en cuestión de todas esas prosperidad económica, todos esos negocios. Ellos se sentían muy orgullosos, pero eran arrogantes, los habitantes de esta ciudad de Tiro. Pero aquí ya el profeta Isaías ya les está lanzando una profecía de parte de Dios, en el cual dice que en el versículo 15, acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Está hablando, esto es muy interesante, yo quiero que cuando usted lea este capítulo, ahorita con la explicación que yo le voy a estar dando, lo pueda entender. Aquí la Biblia nos enseña que esta ciudad fenicia de Tiro tenía su confianza 100% puesta en sí misma y en su actividad comercial, por lo cual esta era una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, ¿verdad? Sus comerciantes eran gente, por supuesto, muy importante, y su puerto era el más desarrollado en los comercios marítimos. Así que, como nos enseña la palabra, además de que comerciaban sus mercancías en todo el mundo, tenían un importante socio comercial como lo era Egipto. Vamos entendiendo, ¿verdad? También ellos tenían colonias importantes en diferentes lugares. Como era un país, como era una ciudad, un país muy, muy importante, rico económicamente hablando, bueno, pues ellos tenían como colonias podemos decir como ahora Estados Unidos, ¿verdad? Tiene sus propias colonias como Puerto Rico, podríamos decirlo. Ellos también, ¿verdad? Tenían sus colonias, y Tarsis fue una ciudad también con importante puerto marítimo, pero tal vez la razón por la cual esta ciudad se sentía muy segura era porque estaba protegida por grandes murallas y el mar que la rodeaba. Vamos viendo. ¿Cuántas veces hay muchas personas que hemos conocido que son muy orgullosas, muy arrogantes, y hasta cierto punto tú las vas conociendo que estas personas ese orgullo lo basan en el poder económico que tienen o en lo que saben, en el poder que tienen en ese momento, o simple y sencillamente aunque no tengan nada, ya es algo que a ellos les enaltece por dentro. No sé cuál sea la seguridad que este tipo de personas que existen, ¿verdad? Dicen, tú ves a veces gente muy, muy pobre económicamente hablando que dice, no, pues a mí, hasta hay dichos, a mí el hambre me tumba y el orgullo me levanta. O sea, como que te sientes satisfecha de estar experimentando una superioridad, cuando muchas de las veces no somos nada, ni siquiera tenemos nada, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una ciudad muy próspera, una ciudad que se daba el lujo de tener otros puertos, otras colonias en las cuales, bueno, pues si a lo mejor los barcos no llegaban exactamente al puerto de Tiro, pues podrían llegar a una de sus colonias, y era toda una red de comerciantes. Entonces ellos ya estaban basando su confianza 100% en el orgullo. A Dios no le gusta absolutamente nada de eso, ¿verdad? Así que el resultado del orgullo es desastroso, porque muchas personas que son orgullosas se llegan a elevar a sí mismos hasta el cielo casi, y su golpe, su caída va a ser más estrepitosa, va a ser más fuerte. Dios tuvo que levantar a alguien para poderles bajar, no 2 ni 3 rayitas, unas 4 rayitas para poder ubicarlos, aterrizarlos a este país, a este puerto marítimo. Dios utilizó un hombre
llamado Alejandro Magno. Muchas personas que son conocedoras de la historia, bueno, pues sabrán que fue un emperador joven y con ganas de conquista, pero tenía que él que penetrar esa fortaleza. ¿Por qué? Porque, le repito, Tiro tenía puesta su confianza en todas esas murallas que le rodean. En el ser humano, todas esas murallas que nosotros hemos establecido alrededor de nuestra vida se llaman fortalezas. Aquí también se llaman fortalezas, pero acá se llaman fortalezas espirituales, en las cuales nosotros no permitimos la entrada, no permitimos el acceso de nadie, mucho menos comentarios, tampoco el de Dios, no permitimos nada. Es exactamente igual, usted póngase en el lugar de esta ciudad como si usted fuera Tiro. Así muchas personas hemos establecido nuestras propias fortalezas alrededor de nuestra vida para que nadie penetre, incluyendo por supuesto a Dios. Entonces aquí lo más relevante es de que Alejandro Magno, él tenía muchos deseos de conquista, ¿verdad? Pero todo se puede llevar a cabo. Tiro creía que no había posibilidades de que entrara nadie, y mucho menos a conquistarlos, porque estaban rodeados del mar y porque tenían fortalezas importantes. Sin embargo, para un listo, pues hay otro listo y medio, ¿verdad? Alejandro Magno ordenó hacer una especie de istmo artificial y un puente de tierra para poder tener como conectar, ¿verdad? O sea, comunicaba la isla de Tiro con tierra firme. O sea, no estaban aislados, vamos, sino que Alejandro Magno se dio a la tarea de construir pues un puente, pero también como una adhesión más de tierra. Así lo hizo, ¿verdad? De aproximadamente 700 metros, que era la separación que había de un lado a otro. 7 meses le tardó Alejandro Magno en construir todo aquello, y después la isla de Tiro, después de ese tiempo, la isla de Tiro fue tomada por los macedonios y fue destruida. Así es como está escrito, vea, en la palabra del Señor, o sea, después de 70 años. Acuérdense que el 7 es el número perfecto, y Dios siempre nos habla con símbolos bien importantes. 70 años, y yo me pongo a pensar, 70 años, bueno, dice la palabra de Dios que es la vida promedio de las personas. En el Salmo 90, allí puede usted ver la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios. Fue un salmo escrito por Moisés, en donde nos habla que el hombre llega a 70 años de vida, y aún en los más fuertes, ya con trabajo, viven 80. Entonces, 70 años es el promedio de vida de una persona, que fue lo que duró todo este ¿cómo se llama? Todo este cautiverio de esta ciudad de Tiro, porque tenía que ser derrumbada. Entre más se elevó en su orgullo, más tenía que ser quebrantada. Muchas personas envejecemos, terminamos en este mundo, ¿verdad? Y nunca se nos quitó aquello. Nunca se nos quitó aquella arrogancia, aquella soberbia, aquel orgullo. Llegamos a cierta edad, por ejemplo aquí en este caso, ya cuando somos adultos mayores, es cuando nosotros llegamos a una edad en la cual podemos estar más vulnerables. Y usted y yo nos hemos preguntado muchas veces por qué hay tanto ancianito, tanta ancianita que los vemos pidiendo limosna en la calle, que los vemos terminar abandonados en situaciones precarias. No digo que todos sean los casos, pero la mayoría de los casos en estas personas es que nunca quisieron rendir su vida al Señor. Nunca. Porque a mí me ha tocado platicar con personas adultas mayores, y créalo, ellas siguen con sus propios conceptos, con su forma de pensamiento muy particular, y dicen, no, pues yo aquí y allá, o sea, la soberbia, la arrogancia siempre, y no se rinden ante Dios. O sea, nosotros primeramente tenemos que humillarnos hacia el Señor. Es el que nosotros tenemos que rendirle cuentas.
Dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio y enaltece al humilde. Es una promesa de Dios. Si nosotros nos humillamos, la Biblia lo dice, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a desechar. Al contrario, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Claro que tenemos que hacerlo para que todo aquello sea arrancado, sea quitado de nuestras vidas. Dios quiere enseñarnos con esta reflexión, con este capítulo, que yo quiero que por favor lo lea usted con mucho detalle. Lo primero que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra es cómo Él tiene que trabajar en el orgullo del hombre. La Biblia dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Lucas 14:11. Así que es necesario que Dios muchas de las veces tenga que obrar en nuestra vida. Acuérdese lo que también hemos comentado. Dios al que ama, disciplina, y al que toma por hijo, lo corrige. Nos ama tanto, tal y como estamos, pero no nos va a dejar tal y como estamos o tal y como somos. Y mucha gente, empiece usted a meditar, a pensar. No crea que las cosas que nos ocurren a los seres humanos son de a gratis. Todo tiene un porqué, todo tiene una raíz. Y mucha gente no se ha querido rendir a los pies del Señor. El Señor quiere enseñarnos humildad. Y por supuesto que lo va a hacer de la manera que no nos gusta, ¿verdad? Como sucedió en la ciudad de Tiro. Porque así, de esta manera, sería quitada la altivez. Dios les demostró a través de Alejandro Magno que sí había forma de entrar, de romper esas barreras que se habían ellos amurallado. Sí había manera de poder entrar y conquistarlos. También con nosotros. Usted y yo muchas veces nos hemos encerrado en nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos. Hemos establecido murallas, no queremos que nadie penetre, es que yo así soy, y es que yo no cambio, y es que es mi forma de ser, etc. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos a recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que despojarnos de todo aquello, tenemos que permitirle al Señor trabajar en nuestro corazón, trabajar en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que tenemos fortalezas. Después hablaremos en otra clase con mayor detalle lo que es una fortaleza espiritual. Aquí la estamos viendo con este ejemplo de orgullo en la ciudad de Tiro. Por eso quiero que usted lo lea con mucho detalle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ninguna disciplina nos va a gustar y nosotros lo vamos a ver, híjole, ahí es cuando entramos, y cuidado, es cuando entramos en un juicio con Dios, que por qué Dios permite esto, que por qué Dios te castiga. Ninguna de las cosas es cierta. Ninguna de las dos cosas es cierta, porque Dios no nada más nos castiga porque sí, o no nos corrige. Vamos a corregir, valga la redundancia, esta palabra de castigo. Él nos corrige, pero porque nos ama, así como nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Desde luego que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11, que en ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es por amor, nada más. Aunque nos parezca así como que de verdad, en serio, es por amor. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama tanto, y yo lo voy a repetir siempre porque este es el propósito, de que tú llegues a amar a Cristo más que a ti mismo, porque Dios nos ama tanto que nos lo dio a Él, precisamente. Vamos a hablar de un caso de orgullo en la Biblia, otro caso de orgullo. Acuérdate que tienes la tarea de estar leyendo el capítulo 23 de Isaías, que habla de la arrogancia de los habitantes de Tiro. Allí habla del orgullo, de la soberbia de esta ciudad. Lo lees, por favor.
Nos vamos a ir a la segunda carta de Reyes, también en el Antiguo Testamento, al capítulo 5. Muchas personas ya conocen este caso de orgullo. Llegamos al capítulo 5 y de igual manera yo te lo recomiendo que lo leas todo. Dice en el versículo 1 de la siguiente manera. Es Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y vean cómo está buscando ocasión contra mí. Hasta aquí me detengo un poco. Está hablándonos del general, del máximo general, un hombre fuerte, valiente, que es de un ejército extranjero, de Siria, muy cerca de allí de Israel. Casi, pues están, más bien dicho, están muy próximos, como de aquí a Estados Unidos, nosotros de aquí al Paso, Texas. Siria está muy cerca de Israel, pero es otro país. Naamán era un capitán, un general, perdón, que era lo máximo, el que había llevado al triunfo muchas veces a este país Siria. Entonces, el rey pues lo tenía en alto estima, Naamán, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en lo que acabamos nosotros de leer que Naamán, en una de esas conquistas, él se llevó una muchacha para que le sirviera a su esposa, pues como criada, ¿verdad? Una muchacha de Israel. Y este señor, pues como era leproso, la muchacha, fíjese, una muchacha sencilla que había sido tomada como cautiva para que trabajara como sirvienta o como esclava, ya no digo ni como sirvienta, sino como esclava. Ella sabía perfectamente bien que en su país, en Israel, había un profeta. Este era Eliseo. Este profeta, era un hombre de Dios, y le dijo a su ama, le dijo: oiga, pues si mi señor fuera, seguro que sanaría. Fíjate el conocimiento tan tremendo, ¿verdad?, de esta muchacha que tenía ese concepto tan real del Dios Todopoderoso que nosotros, gracias a Jesucristo, podemos tener el acceso directo para ir con Él en oración cuando tenemos una situación difícil. Él está presto para ayudarnos. Esta muchacha sabía que Dios es en el que ella estaba creyendo, y le hace del conocimiento a su ama. Y aquí pues el orgullo, la arrogancia. Naamán estaba acostumbrado a que le rindieran honores, porque le repito, era un militar con alto rango que había llevado a su país a grandes triunfos, a grandes logros. Entonces él estaba acostumbrado a que le rindieran, en pocas palabras, honores o pleitesía, ¿sí? Incluyendo pues el rey, que era la máxima autoridad en aquel país, pues lo tenía consentido. Ya ve que fue y le dijo: oye, dijo, pues yo voy a ir a Israel y
me gustaría que de rey a rey, pues ahí me recomendaras. Es lo que hace el orgullo, ¿verdad? Es lo que hace la arrogancia, porque pues si él hubiera sido una persona más humilde, pues hubiera dicho, ok, pues déjame ir a darme la vuelta yo sin necesidad de molestar al rey, ¿verdad? De Siria, ni mucho menos al de Israel. Entonces cuando va y le dice a su rey, pues el otro también, ¿verdad? Con su jerarquía le dice, te voy a dar unas cartas para que te presentes al rey de Israel. Y ya escuchó usted, también el rey de Siria no supo redactar sus cartas y le dijo, te mando mi general, te mando un hombre para mí importante, valioso, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Entonces, a veces qué importante es saber hablar lo correcto, porque podemos caer en errores como este rey de Siria, ¿verdad? Que cayó en un error. El otro pues se puso a la defensiva con justa razón, el rey de Israel. Dice la palabra de Dios que desgarró sus vestidos al leer aquellas cartas y dijo, este rey de Siria me está provocando. ¿Acaso yo soy Dios para sanar a una persona, para darle vida, para darle salud? Entonces él estaba ya pensando que era una provocación de guerra abierta. Y no era eso. Era una expresión únicamente de un hombre orgulloso. Me hago aquí hago un alto. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia, hemos causado problemas en donde estamos? Con nuestra familia, hemos causado problemas en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro trabajo nos dicen, oye, pues haz esto o siéntate en aquella parte o ve aquí. Y cuántas veces nosotros entramos en un conflicto porque no queremos, a lo mejor nos vamos a sentir degradados o nos vamos a sentir o nos sentimos que nos están humillando. O sea, el orgullo te hace ver cosas que no son. Te hace ver cosas que no son y crear ambientes tensos, así como el que estamos viendo, ¿verdad? Afortunadamente y gracias a Dios, porque Dios tenía otro plan, por ahí hubo alguien que escuchó y le dijo a Eliseo, este hombre de Dios que servía a Dios, le dijo, ¿sabes qué? Dijo, el rey rasgó sus vestiduras, el rey de Israel. Ese hecho era que estaba pasando por una aflicción muy grande. Y como era pues la principal autoridad, ¿verdad? El rey de Israel, y Eliseo también era una autoridad en el reino de Dios, le mandó preguntar qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces ya le dijeron, no, pues fíjate que el rey de Siria le mandó una carta donde quiere que sane al general Naamán de la lepra. Pues ¿cómo? Dijo, no hay problema, ¿verdad? Yo le estoy platicando, pero en realidad, ¿verdad? Cuando Eliseo, el varón de Dios, dice la Biblia, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestidos, eso ya se lo dije, envió a decirle al rey, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Ven a mí y que venga a mí este señor y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, le dijo, tú mándamelo, en pocas palabras. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No, hombre, olvídelo. Para empezar, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, ¿eh? Le mandó por ahí uno de sus criados. Ni siquiera salió a recibirlo. Pues nada más lo único que le dijo, veis, sumérgete en el río del Jordán 7 veces y con eso ya vas a estar sano. ¿Usted cree que lo hizo? Claro que no. Lo primero que Dios es para hacernos un milagro, lo primero que Dios hace en nuestra vida es humillarnos. Así como usted lo escucha, se oye fuerte, pero lo es. Dios nos tiene que humillar muchas veces porque nosotros, la mayoría de las veces nos hemos dirigido a Dios con arrogancia y con soberbia, como si Dios fuera nuestro genio de la lámpara maravillosa, o fuera el mago de esto o lo otro, o es nuestro sirviente, o tiene la obligación Dios de hacernos los milagros que nosotros queramos. ¿Cuántas veces le hemos reclamado tantas cosas que han pasado en nuestras vidas?
Lo más fuerte cuando experimentamos la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, que es lo más fuerte, perdón, el trabajo, bueno, pues es con lo que nos mantenemos, pero lo más fuerte es la pérdida de un ser querido. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios? Yo perdí un hijo, yo lo perdí. Y quiero que sepa que yo en ningún momento, yo sí le cuestioné a Dios porque yo le pedí muchas cosas en relación a este hijo, porque yo tuve luchas con él. Yo quería que él hubiera estado 100% bien en todos los sentidos, física y espiritualmente, ¿verdad? Pero bueno, Dios decidió otra cosa. Yo nunca le dije, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo tuve que vivir mi duelo y sí le dije, Señor, estoy muy triste y no entiendo por qué otras personas sí tienen a sus hijos y por qué yo no. O sea, sí le llegamos a cuestionar a Dios, pero hay que hacerlo con reverencia, no como si él tuviera Dios la obligación de hacer lo que nosotros queramos y rendirnos pleitesía, ¿verdad que no? Para nada. Muchas personas hay que le dicen a Dios, yo lo he escuchado, ¿por qué me lo quitaste? O sea, caray, pues si Dios es el que nos permite la vida, los hijos no son de nosotros, ni la vida que tenemos, ni la salud, nada, todo le pertenece a Dios. Sí vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, es genuino que tengamos el dolor y que tengamos deseos de tener milagros, todo eso es normal, pero en pedir, como dice un dicho, está el dar. Este señor Naamán se sintió indignado, se fue enojado. Aquí yo decía para mí, él iba, ¿cómo es posible? ¿Saldrá él luego? Y estando en pie, él creía otra cosa, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él creía que el Dios de Israel iba a actuar a la manera que él quería, ¿sí? Él ya se estaba haciendo una imaginación, ya su patoaventura ya la traía hecha él. ¿Por qué? Porque la soberbia, él estaba acostumbrado a que todo mundo le rindiera honores, como ya lo hemos dicho al principio. Estaba acostumbrado a eso. Aquí, el profeta de Dios, no, dile que se sumerja, o sea, Dios tiene muchas veces que tratar con nosotros. Ahí es cuando nosotros tenemos que actuar de inmediato en obediencia y nos cuesta mucho trabajo. Por eso nos cuesta trabajo obedecer, por la soberbia. Bueno, pues este señor se fue y todo, y fíjese lo que dijo. Dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, o sea, de su país, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Déjeme decirle un poquito, ¿verdad? En parte, Naamán tenía razón en relación al río Jordán. Yo tuve el honor de conocerlo. Ahorita en estos tiempos, pues está algo contaminado, sobre todo donde se llevan a cabo donde está el bautisterio, donde se llevan a cabo los bautizos por iglesias que van de todo el mundo. Ya está muy contaminado por todo el crecimiento de plantas acuáticas, se ve verde el agua, se ve un tanto sucia. Y los mismos judíos dicen, no, pues está feo. Lo que pasa es que lo tienen ahí como un símbolo, pues muy importante, ¿verdad? Del cristianismo y de todo. Aunque allí donde está ubicado el bautisterio, no fue donde Jesús se bautizó. Allá cerca de Cesarea de Filipo, está más limpia el agua, corre hermosa, y allí fue por donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Valga la redundancia. Entonces, Entonces, pues yo creo que a lo mejor en ese tiempo estaba muy limpio, ¿verdad? El río, pero pues no es muy grande el río Jordán. Y dijo, no, pues ¿cómo me voy a meter? ¿A poco no en mis ríos de mi país no son mejores? O sea, ya estaba empezando a entrar en comparaciones. Lo que él desconocía, y usted y yo también muchas veces desconocemos, es que cuando Dios nos dice, haz esto, haz aquello,
nosotros no tenemos que cuestionarlo a Dios. Tenemos que dejar a un lado el orgullo y la arrogancia para que Dios pueda operar un milagro en nuestras vidas. Si nosotros no recibimos milagros de inmediato de parte de Dios, primero es porque Dios es soberano, Él sabe en qué momento hace las cosas porque Él tiene su tiempo. Después, porque Él tiene su tiempo perfecto, su kairos, pero también porque Él quiere tratar con la dureza de nuestro corazón, con esos sentimientos como el orgullo, que nosotros, vuelvo a repetirle, creemos que podemos manipular a Dios, y cuidado con eso. Este señor creyó que pues en ese río tan insignificante, ¿cómo voy a andar yo 7 veces estarme sumergiendo para? Pues no, claro que no, pues yo tengo mis 2 ríos mejores. Aquí lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Porque muchas veces nosotros así también hemos experimentado la arrogancia. Yo lo digo primeramente por mí, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados a estar en un trabajo respetable, en un trabajo que te dio cierto poder, te dio vanidad. Yo lo digo por los medios de comunicación, por lo que la televisión y la radio hizo conmigo, ¿verdad? En su momento a mí me enalteció y la arrogancia era parte de mí. Yo llegaba y me conocí, y todavía me conoce la gente para la gloria de Dios. Pero en aquel tiempo, pues a mí me gustaba ser admirada, decir, oye, pues tú eres la que te oyes en el radio, tú eres la que estás en la televisión. Y oiga, engordaban el orgullo, la soberbia. Llegó un tiempo, déjeme decirle, esta es una experiencia propia que yo quiero compartir con usted, que yo dejé de estar en los medios de comunicación, y todavía, pues digo yo, dejé estar completamente de tiempo completo, no los he dejado todavía, pero Dios tuvo que tratar con mi vida. Yo siempre he tenido en mi corazón el deseo de servirle a Dios, pero con un corazón dispuesto para entender lo que Él quiere. Déjeme decirle esta experiencia, yo sí entiendo perfectamente bien a Naamán. Les repito, yo trabajé muchísimos años, la mayor parte de mi vida, en la televisión y en el radio. Y no es por nada. En el radio con muy buenos ratings, o sea, Dios te da la oportunidad de que tú te deleites, disfrutes, porque el Señor es bueno. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hubo una época en la cual yo dejé de estar en los medios de comunicación. Esta empresa televisiva pues entró ya en una crisis muy fuerte. De hecho, pues está a punto de terminarse ya esa empresa televisiva. En el radio pues ya las cosas ya no eran lo mismo. Y pues yo tenía que trabajar. Afortunadamente pues yo no tenía niños ni nada que a quien mantener, ni nada que se le parezca, pero de todas maneras pues tienes que trabajar para tu supervivencia. Pues no me lo vas a creer, pero para mí, para la arrogancia que yo tenía al estilo Naamán, yo tuve que andar de chofer de Uber. Tuve que entrar. Y no creas que entré al principio con un carro propio. Claro que no. Tuve que rentar uno para aprender. Pero allí, cuando yo tuve la oportunidad de andar compartiendo con toda la gente, decía yo, ¿cómo es posible? Yo voy a ser chofer de cualquier persona. Déjame decirte que Dios trató con mi vida. Las personas que me conocen, yo les digo, fue experiencia agridulce, porque yo tenía la oportunidad con cada persona, gente demasiado sencilla, a veces que se subía como gente demasiado arrogante. Pero yo a todas las personas, sí lo digo para la gloria de Dios, yo tuve la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios, de darles una palabra de consuelo a esas personas que subían con depresión, con tristeza, con amargura, con enojo, con frustración, con desesperanza, enfermas. Yo viví una experiencia de 1 año como no tienes una idea, pero yo me sentía fatal. Cuando algunas personas me llegaban a, oiga, ¿usted es fulanita la de la tele? Sí. ¿Y qué anda haciendo aquí? Me lo llegaron a decir. Pues ando trabajando. ¿Y por qué ya no está en los medios de comunicación? No, pues porque ahorita no hay oportunidad. Así, la verdad, yo sentía, créame lo que yo sentía, que sudaba helado.
Yo después, en oraciones, yo fui lo que le pedí a Dios, Señor, ¿para qué es esto? O sea, no le digas por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué me va a ayudar? Y el Señor empezó a tratar con mi vida y me dijo, yo te voy a humillar porque a soberbia no me sirves. Discúlpeme, por favor. Soberbia no me sirves. Con el orgullo que tú traes al tope, no me vas a servir. Y fui aprendiendo a tratar con la gente. Yo llegué a cargar gente, prácticamente mujeres que no podían caminar, personas tan humildes que a veces no se bañaban. Es en serio. Pero tenían la necesidad de ser trasladadas a un hospital, a su casita, a lugares a veces intransitables. De verdad. Yo sí entiendo a Naamán en su momento. Cuando yo ya entendí lo que Dios quería hacer, le dije, Señor, haz conmigo lo que tú tengas dispuesto. Y yo le estoy diciendo cada vez, no creas que aprendí al 100%, porque cada día de nuestra vida Dios nos está tratando. Este es un testimonio mío, no es de nadie. No es de nadie. Dios tuvo que bajarme de ese pedestal. Yo le llegué a decir a mi hijo, ¿qué? Yo no voy a trabajar en esto. Yo no voy a hacer lo otro porque yo soy una persona. Yo soy una personalidad. No es cierto, no somos nada. Pero yo sí sabía que tenía que obedecer. No fue gracioso. No fue gracioso. Sin embargo, Dios me dio un aprendizaje muy grande. Cuando yo anduve de Uber, llevé la palabra a gente que verdaderamente la necesitó. Gracias a Dios. Era mi iglesia viviente aquel carro. Y Dios mismo fue el que me quitó de aquel carro para llevarme a otros lugares. Esto yo lo comparto para que tú te bajes también de tu orgullo, porque si no, Dios va a hacer contigo como lo hizo con Naamán y como lo hizo conmigo, de verdad. Yo estuve, incluso mucha gente me dice, oiga, ¿no le da miedo andar el peligro? Fíjese que a veces había momentos en que sí, como que sentía yo así que me estrujaba el corazón, sobre todo cuando se subían personas en Ciudad Juárez, estoy hablando, donde hay crímenes todos los días, todo, pero no tenía miedo, porque Dios ya me había hecho ¿cómo te quiero decir? Ya me había dado una valentía al momento de andar reporteando para la nota policíaca en lugares muy oscuros, muy, muy peligrosos. No me daba miedo, pero sí había momentos en que yo me preocupaba quiénes se iban a subir porque ya iban ya iban más cerca de mí, ya íbamos encerrados en algún auto, en el auto ya íbamos encerrados, pues que me fueran a asaltar, pero yo decía, bueno, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dije, si tú estás tratando, Señor, conmigo en este orgullo y me estás enseñando cosas tremendas, tú me estás protegiendo, y así fue. Y así fue, ni un cabello, a mí nunca, al contrario, pura gente sencilla, algunos enojados, pero yo los lograba platicar, etcétera. Pero nunca yo estuve en una situación de riesgo, porque el Señor cumplió su palabra siempre y la seguirá cumpliendo. Pregúntame si aprendí algo. Sí, pues sí, pero Él me va a seguir enseñando todos los días cosas diferentes. Naamán se fue enojado. Yo también, hubo momentos en que me enojé, fíjate. Señor, tú ya no me quieres, le llegué a decir. Yo te sirvo, yo te amo, yo te quiero. ¿Qué pasa? ¿Por qué, Señor? O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, de veras. Yo llegué a parar el auto y a llorar allá en el volante. Señor, yo te estoy pidiendo con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero estar, pues yo sé, tú me preparaste para hacer esto. Y no. Todo le volví otra vez a repetir sus milagros y maravillas. Pero el Señor tuvo su tiempo. Un año me tuvo a mí
humillándome y sirviéndole a los demás, porque el que no sirve, no sirve, ¿eh? Te lo digo. Naamán se fue muy enojado y sus sirvientes, Dios siempre pone las personas como las puso conmigo, pone las personas que, oiga, no se vaya, hombre, pues mira, ¿a poco usted regrésese, ¿verdad? Vaya, no se enoje, ¿verdad? Sus criados fueron los que se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, no lo harías. O sea, el profeta, acuérdese que él tenía otras creencias, ¿no? Y le dijo, no lo harías. ¿Cuánto más te dice lávate y serás limpio? Pues una cosa tan sencilla. Y sí era sencilla, pero cuando uno está en un trono de soberbia y de orgullo, es lo más difícil que le pueden a uno decir. Mira, muchos artistas han andado de Uber como el Bronco y otras artistas y todo, y decía yo, bueno, pues yo quién soy, ¿verdad? O sea, pero te digo, uno solo hace su vehículo de orgullo, hace su mundo, hace su fortaleza y uno cree que es intocable. No, cuidado con eso. Cuidado con eso, ¿verdad? Naamán, bueno, lo convencieron, entonces dijo, bueno, voy a regresarme, ¿verdad? Porque le estuvieron rogando prácticamente, ¿verdad? En esto, bueno, él fue y hizo en lo que le dijo el profeta, ¿verdad? Ve, sumérgete 7 veces. ¿Y él qué cree? Que salió con su piel completamente limpia. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Él le quería llevar regalos y darle regalos al profeta por lo que había hecho, por lo que la palabra que le había dado. El profeta ni siquiera salió, y qué buena medida del profeta no haber salido, porque muchas veces también cuando estamos en el ministerio, en el servicio a Dios, creemos que somos nosotros los que le estamos dando la palabra correcta o estamos haciendo la oración correcta, y las personas reciben libertad en sus corazones, reciben el milagro, y puede caer soberbia, puede volver otra vez a invadirnos el orgullo, diciendo, pues es que fue lo que yo le dije, ¿verdad? Porque soy tan buena, porque soy lo máximo. No, cuidado también con nosotros. El profeta Eliseo nada más le mandó decir, haz esto y ya tú sabes, ¿verdad? Si quieres hacerlo. El orgullo es tremendo, hermanos. El orgullo es tremendo, queridos amigos y amigas. Es tremendo, así que más vale que tengamos cuidado, tanto en el ministerio, en esto que hacemos para el Señor, para que las personas conozcan de Dios, como de aquel lado, las personas que no conocen de Dios y que no quieren humillarse, muchas veces pierden la oportunidad de tener un milagro. Naamán iba a perder la oportunidad de ser sano, porque su vida estaba en riesgo. Los leprosos ninguno vivía, se les iba cayendo la carne a pedazos. ¿Usted cree que iban a vivir en esas condiciones? Claro que no. Pero afortunadamente siempre tenemos voces, gente que nos ama, gente que Dios pone para que tú y yo entremos en una cordura y entendamos que Dios siempre tendrá cosas buenas para ti y para mí, ¿verdad? Naamán se sintió tan feliz, dijo que de hoy en adelante mi Dios será tu Dios. Él dijo, yo voy a servirle a Dios, a tu Dios, al Dios que le había hecho el milagro. Pero fíjate nada más, qué enseñanza tan profunda, qué enseñanza tan tremenda acabamos nosotros de ver en este par de capítulos tan interesantes de la palabra de Dios. Yo quiero que este día tú empieces a poner tu corazón, así una vez más te lo digo, en el altar del sacrificio, porque es un sacrificio el que uno hace. Le digas, Señor, aquí está mi corazón. Yo sé que tú me estás haciendo cada día una nueva criatura. Aquí está, Señor, porque yo no quiero, Señor, que tú me vayas a disciplinar de una manera en la cual yo me sienta todavía peor. Yo sé que después voy a tener mi recompensa, pero si nos enseñamos a obedecer antes de rebelarnos o de cuestionar a Dios,
es mejor que obedezcamos en su tiempo. Como luego dicen, es preferible aprender en cabeza ajena. Yo te di un testimonio muy real de mi vida. Te acabo de leer algo todavía más real, como lo es la palabra de Dios. Entonces, más vale que si tú eres una persona orgullosa, en este momento le digas, perdóname, Señor. Yo no quiero estar albergando en mi vida ese sentimiento de orgullo. Porque Dios va a tratar contigo. Dios va a tratar contigo hasta humillarte. Porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos que Él es soberano, que Él es Dios. Acuérdate lo que Jesucristo padeció en la cruz, Él fue humillado. Puedes leer Isaías 53. Fue menospreciado, fue humillado Jesús. Jesús murió en esa cruz desnudo. La gente, yo no sé por qué hay algunas personas predicadoras que dicen que no estaba desnudo. Por supuesto que estaba desnudo, fue humillado. Le quitaron toda su ropa, y dice la Biblia. Entonces, porque en Él cargó el peso de todo nuestro pecado, toda la soberbia, todo el orgullo. Acuérdate por qué Satanás fue expulsado del cielo, del lugar privilegiado que tenía a un lado de Dios, por el orgullo, por la arrogancia, por la maldad. Que eso no te separe de las promesas y de los milagros que Dios tiene en tu vida. Te lo digo por experiencia. Pon ese orgullo, pon esos sentimientos, tu corazón, a los pies de la cruz de Jesús y arrepiéntete. Dile, perdóname, Señor, perdóname de verdad. Perdóname, y pues yo sé que estás a punto de hacer algo importante en mi vida. Perdóname, no quiero ser más orgulloso u orgullosa. Suelto ese sentimiento que me estorba, que no me deja recibir mi milagro, que no me deja acercarme cada vez más y más a ti. Espero que esta clase haya sido de bendición. El Señor bendiga grandemente tu vida, y ya sabes que Dios resiste a los soberbios y enaltece a los que se humillan, a los humildes. Dios te bendiga.